Buenas tardes, les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí en las terceras jornadas donosianas en conmemoración al escritor chileno José Donoso. Hoy, 5 de octubre, José Donoso está de cumpleaños y estamos festejando con todas estas actividades, feria de libros y en un ratito más la entrevista a Delfina Guzmán. Los invitamos a participar 5:15. Ahora damos inicio a la mesa Imágenes Donosianas con Paulo Lorca de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carlos Guzmán de la Universidad Diego Portales, Héctor Roja de la Universidad Alberto Hurtado y Tania Lagos, moderadora de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. También quisiera darle las gracias a todos por estar aquí en esta última mesa de las jornadas donosianas. Esta mesa, Imágenes Donosianas, me parece que es una mesa principalmente de reflexión estética. Aquí veremos cómo Donoso arma la imagen, cómo ésta se conecta con otras imágenes presentes en la literatura chilena y también cómo se conectan dentro del texto para extenderse hacia la cultura chilena. Me parecen que todas las ponencias que he escuchado y visto aquí son, o sea, yo ya las leí, por eso digo eso, son todas buenísimas y no sé, Paulo, ¿Sí? ¿te parece que comenzamos contigo? Claro. Perfecto. No hay problema. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Antes de leer la ponencia, quisiera hacer dos notas pequeñas preliminares, y es una que lo que preparé hoy día es una especie de propuesta ensayística acerca de una lectura estética de Donoso, que no se ha hecho mucho, creo que no se ha hecho casi, salvo por una tesis doctoral que encontré, pero es una aproximación, así que no es digamos, un artículo o un paper. Y segundo, que conecta un poco con una pregunta que ayer hacía Álvaro Bizama, que era acerca de dónde posicionar a Donoso en términos de una tradición, o si es que cabe esa pregunta. Así que ese es el marco. No respondo directamente a esa pregunta, pero después, si quieren, al final me la pueden tirar de vuelta y tratamos de hacer algo todos juntos. Se titula Poética monstruosa, una aproximación a lo gótico en el obsceno pájaro de la noche de José Donoso. El género gótico fue inaugurado en 1764 por Horace Walpole con el Castillo de Otranto, al autodenominarla A Gothic Story. Existe una curiosa edición chilena de 1979 de la editorial Nacimiento, esto no es una cosa borgiana, existe, por si acaso, con un prólogo del escritor chileno Alfonso Calderón, y él afirma lo siguiente: toda la literatura moderna de misterio o de culto a la ultratumba, que parte con el Frankenstein de Mary Shelley o el Drácula de Stoker, pasando por algunos relatos de Hawthorne y de Poe, arrancan del visionario Horace Walpole, a quien en su momento se le atribuyó una dosificada diatriba contra el siglo de la razón y de las luces, simulando entregarse al desenfreno de una novela antirracional por excelencia. La observación de Alfonso Calderón es perceptiva y apunta a uno de los procesos más significativos en el desarrollo de la novela, de la forma novelística fuera de Europa, que es la adjudicación de idiomas estéticos hacia la incipiente actividad narrativa de Norteamérica a través del género gótico. Antes de la publicación de Love and Death in the American Novel de Leslie Fiedler en la década de los 60, el estudio académico de las corrientes góticas en literatura era prácticamente nulo. No fue hasta que este autor remarcó la importancia de este género en el desarrollo de la novela, especialmente la novela americana, que el ojo crítico se fijó en él. Fiedler incluso afirmó que hasta que el gótico no fue descubierto, la novela americana seria no pudo haber comenzado, y mientras aquella novela dure, el gótico no puede morir. El libro de Fiedler cambió el paradigma de los estudios sobre lo gótico, y el vocablo American Gothic pasó de denotar desprecio a ser una categoría descriptiva, hasta que finalmente se transformó en un idioma sintético para designar cosas tan diversas como la representación literaria de lo inefable, la inclusión exegética del Unheimlich freudiano, o sea, lo ominoso, lo familiar hecho inquietante, el análisis del estilo excesivo y el lenguaje barroco, de las temáticas reprimidas con atención en lo grotesco, lo sobrenatural, en la literatura, etc. Estas características comenzaron a ser objeto de marcada atención no solo en las obras emblemáticas del género, sino que en todo tipo de escritores. Asimismo, con la afirmación de Fiedler de que la literatura americana en su mayoría era esencialmente gótica, no solo proliferaron los estudios de figuras obvias como Poe o Hawthorne, sino que se integraron las lecturas que veían los temas góticos en las primeras obras de William Faulkner, como Sanctuary, piedra basal de lo que se conoce como el Southern Gothic, Pierre, de Herman Melville,
Notoriamente también se analizó en extenso el acercamiento a lo gótico sobrenatural de figuras pontificadas como Henry James, con sus historias de fantasmas como The Jolly Corner o The Turn of the Screw, y de Shirley Jackson con The Haunting of Hill House. En Latinoamérica, como suele suceder en el campo de los estudios comparados, el estudio de la apropiación de lo gótico ha sido más lento, si bien la evidencia en la producción literaria es innegable. En el relato corto podemos encontrar a Tomás de Carrasquilla, Horacio Quiroga, Clemente Palma o algunos cuentos de Juan Rulfo, Borges o incluso Julio Cortázar. Por otra parte, en la novelística hay obras de necesaria consideración, como La Casa, Ivo Marzo, de Manuel Mujica Lainez, La mano en la trampa, de Beatriz Guido, La niebla o la amortajada, de María Luisa Bombal, Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, y por supuesto más de una novela de quien nos convoca hoy, nuestro José Donoso. No es intención de este trabajo argumentar minuciosamente si podría o no considerarse a Donoso un escritor gótico. Tampoco es propósito del mismo proponer una lectura gótica del obsceno pájaro de la noche. Lo que propongo es una mirada a la apropiación de lo gótico a través de su poética compositiva, esta entendida como la elección hecha por un autor entre todas las posibilidades en el orden de la temática, de la composición, del estilo, dentro de su obra. Todo esto con el fin de dilucidar la importancia de tal apropiación en términos de su funcionalidad orgánica en la estructura y trama de la novela y como fenómeno literario importante para la novelística chilena en general. En consecuencia, es imperioso comenzar con las imágenes genésicas del material preescritural de José Donoso. Un dato interesante es la historia de los títulos de la novela, que mutaron en más de un periodo. Por ejemplo, Gárgolas, Las Gárgolas, Palabras de Gárgolas, La agonía de los objetos, The Bird, el arcángel incompleto, El sueño de nadie. Todo esto es muy evocativos del estilo y temas que incluso en etapa temprana José Donoso se proponía explorar. Más aún, el material preescritural del obsceno ofrece numerosas pistas a las que es necesario referirse. José Manuel Rodríguez postula que el mayor desafío de Donoso en la composición del obsceno pájaro fue la unificación de dos historias. Por un lado, el último Azcoitía, que todos conocen, me imagino, la historia de un niño deforme nacido en el seno de una familia aristocrática que incluye una versión de la Peta Ponce. Y por otro lado, 3 metros de cuerda, un bosquejo temprano de un capítulo final de la novela que introduce por primera vez al personaje de Humberto Peñalosa como un saltimbanqui que termina dentro del mundo de los vagabundos. Aunque no creo que la génesis se reduzca a este hecho unificador, sí me parece relevante atender a ciertos aspectos de estos relatos que surgen de manera paralela alrededor de 1959, aunque se instalan como importantes en el proceso compositivo solo en 1962. Ambos relatos cuentan ya con características que prefiguran los temas del obsceno: la soledad, la ruina familiar, la desarticulación de la identidad a través de la destrucción del cuerpo, la brujería como el poder de los desposeídos, lo profano, el mundo carnavalesco, entre otros. En el caso de 3 metros de cuerda, la narración comienza con un registro típico del género gótico, que es la locura o la paranoia como discurso literario. Pensemos, por ejemplo, en Lovecraft o Maupassant. Cito: «Estoy escribiendo esto porque a las 8 de la noche, cuando la playa esté oscura y las luces se enciendan sobre los cerros, él vendrá a matarme». Este tono ominoso repercute igualmente en el último Azcoitía, cuyas líneas inaugurales declaman: «Tener un hijo deforme es, sin duda, una tragedia para cualquier padre, pero que su único vástago fuera un monstruo era una doble catástrofe para don Jerónimo de Azcoitía». José Donoso es incluso explícito y en una entrada de 1960 escribe: «Este cuento tiene que ser monstruoso, gótico, excesivo, lleno de colorido y de fantasía y de belleza». Curiosamente, los diarios nos revelan otro dato, y es que ambos cuentos serían parte de una colección titulada 5 cuentos perversos, muy a la manera de 7 cuentos góticos de Isaac Dinesen, que sabemos que Donoso leyó por sus entradas de diario. Los diarios de Donoso son completamente esclarecedores al respecto. Para 1962, la novela era pensada de manera lineal, teniendo como eje central la historia de Jerónimo e Inés, para luego seguir con la de Boy, el hijo deforme, terminando con la de Humberto Peñalosa. Sin embargo, el 10 de julio anuncia Donoso: Artemio Cruz, refiriéndose a la novela de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, lo ha removido todo. Y desde ese punto reaparece la importancia de la Peta Ponce y Humberto Peñalosa, además de la necesidad de modernizar la forma. Aquí un elemento gótico toma relevancia y se vuelve un elemento estructurante. Este es el pacto faustiano, muy presente en muchas novelas góticas. Escribe Donoso: La Peta Ponce va obteniendo de ambos que se sometan a ella y que ella los hará procrear. Brujería, acuden por mutuo consentimiento al demonio.
Se refiere a Inés y Jerónimo. Es así que la Peta se transforma, en palabras de Donoso, en compositora y bruja y vástago de muchas generaciones de sometimiento y de humillación. Como afirma María Laura Bocás, la Peta Ponce nace de las ambiciones estilísticas de José Donoso para romper la linealidad del relato, y aunque en un principio nana, bruja y adivina eran tres posibilidades para resolver este problema, todas terminan confluyendo en el personaje de la Peta Ponce. De la misma manera, el personaje de Humberto Peñalosa viene a suplir una necesidad estilística del autor de usar la narración homodiegética, pero además la inclusión de la figura del escritor permite a Donoso articular un metarrelato sobre su propio proceso compositivo, en el cual se evidencia que todos los atributos góticos del mundo narrado son a la vez atributos de la misma novela. En un momento autoconsciente de la novela, como cuando Mowgli Bloom se plantea cómo sería una novela acerca de Mowgli en el Ulises de Joyce, Jerónimo de Azcoitía se refiere a la escritura de Humberto Peñalosa, exponiendo y enjuiciando su propia poética en el proceso de la escritura de la biografía de Boy. Cito del Obsceno Pájaro. Uno de los efectos de Humberto fue creer que mi biografía era material literario. Sí, empezó hablando de eso, pero después todo se deformó mucho. Humberto no tenía la vocación de la sencillez. Sentía necesidad de retorcer lo normal, una especie de compulsión por vengarse y destruir, y fue tanto lo que complicó y deformó que su proyecto inicial, que es como si él mismo se hubiera perdido para siempre en el laberinto que iba inventando, lleno de oscuridad y terrores, con más consistencia que él mismo y que sus demás personajes, siempre gaseosos, fluctuantes, jamás un ser humano, siempre disfraces, actores, maquillaje que se disolvían. Sí, era más importante sus obsesiones y sus odios que la realidad que le era necesario negar. Así, la configuración del mundo del Obsceno Pájaro es la apoteosis de la poética donosiana, que el mismo escritor describe como la expresión de las cosas a través de la metáfora. Una casa, por ejemplo, decía José Donoso en el documental titulado Pepe Donoso, se transforma en fantasía, en metáfora, que no es un retrato fidedigno de esto, sino un material opaco y con vida propia. En la poética donosiana, además, este proceso es exclusivo de la prosa. En el prólogo de Poemas de un novelista, José Donoso contrasta la matanza de un cerdo, usada de manera anecdótica en su poema Diario de Invierno en Calaceite, con el mismo hecho, la misma matanza, usada metafóricamente en Casa de Campo, y afirma que en la novela, en la prosa, el hecho aparece transustanciado, metaforizado, lleno de disfraces y máscaras, mechado de significaciones, parte del mundo de la fantasía, episodio y vértebra de una secuencia. Como afirma Gilberto Vázquez Rodríguez, la poética del Obsceno Pájaro es un monstruo discursivo, centellante, que lucha contra y provoca al mismo tiempo su destrucción final, un conglomerado de cuerpos dentro de otros cuerpos monstruosos, de laberintos discursivos que se multiplican en espacios innombrables de la contradicción y el mal. Esta monstruosidad, tan característica del estilo gótico, es también un atributo de los espacios de la novela. La ruina es el espacio de enunciación, específicamente en la casa de los ejercicios espirituales de la Encarnación de la Chimba, donde el lenguaje arquitectónico es poco sólido, plasmando en imagen la locura del discurso, al describir hileras de habitaciones huecas, más puertas abiertas o cerradas, porque da lo mismo que estén abiertas o cerradas, más piezas que vamos atravesando, los vidrios astillados y polvorientos, la penumbra pegada a las paredes resecas, o los patios interiores repletos de santos de yeso rotos, un jardín de escombros que termina en una plaga de zapallos reventados. En relación a este punto, la permeabilidad del registro gótico, al no estar regida por los imperativos miméticos del realismo, le permite a Donoso resignificar una imagen mítica y darle la misma cualidad polisémica que a su poética y a su espacio. Me refiero a la imagen del imbunche, encarnado tanto por la casa recién descrita como por el mudito Humberto Peñalosa. La decadencia del espacio se extiende al sujeto. No hay en la novela una traducción literal del mito, sino que la transformación de éste en un motivo, el encierro y la anulación, tanto por el mudito como para la casa con sus ventanas ciegas y umbrales entablados. La aniquilación física fue siempre parte del personaje de Humberto en los cuadernos de Donoso, quien resaltaba la necesidad de incluir el miedo a la castración, ese miedo freudiano a la medusa, como tema central de la novela. Este terror físico se manifiesta además en el vampirismo como metáfora, tanto en La Rinconada, con las alucinaciones de los monstruos pidiendo al doctor Azula las transfusiones de sangre de Humberto Peñalosa, clara referencia al terror venéreo, como también en La Peta Ponce, que succiona con su boca el dolor de Inés en un rito de apropiación para poder hacerla procrear. El encierro, por otra parte, está presente en tres niveles, siempre significando ocultamiento de lo monstruoso,
La Rinconada, casa de Boy, reminiscente del jardín de Bomarzo, lleno de esculturas deformes y habitantes monstruosos. La casa de los ejercicios espirituales, lugar basural y vomitorium para las viejas desposeídas con sus paquetes. Y en el Mudito, finalmente, quien termina anulado, imbunchado, con todos sus orificios cosidos en un saco de arpillera en aquella asiaga escena final. Spoilers. Una de las cualidades más destacables del género gótico fue que permitió la reintegración de la literatura del romance medieval con toda su autenticidad imaginativa al relato moderno. Esta operación tampoco pasa desapercibida en El obsceno pájaro, donde la incorporación de la conceja Maulina, que narra la historia de la niña Beata, y su sirvienta bruja que se transforma en la perra amarilla, sirve como reducto del histórico reprimido, comprendiendo los patrones de poder y terror de una dimensión alienada que es la imagen del campo chileno. El cuerpo de una historia colectiva, como es un mito, pasa al relato psicológico polifónico, y la voz autorial modernizante José Donoso matiza esta fusión hasta hacer cuajar ambos mundos en una prosa esperpéntica, regida por la metáfora como expresión del mundo. Uno de los caprichos de Goya versaba: el sueño de la razón produce monstruos, y es justamente esta irracionalidad del discurso donosiano del obsceno pájaro que hace de lo histórico visible y estéticamente perceptible. No es solo la novela gótica, sino la novela en general, un género bastardo que desafía las definiciones aristotélicas. En palabras de Leslie Fiedler, la esencia irracional de la novela es revelada por la propia naturaleza de su forma, una forma sin teoría. Y en efecto, no es hasta 1884, con The Art of Fiction de Henry James, que la novela comienza a pensarse teóricamente. Por todo lo expuesto, es importante rastrear los elementos de la tradición gótica anglosajona en la producción literaria hispanoamericana. Está claro que su influjo en el campo literario no se limita a las ecuaciones de un género, sino que trasciende por su importancia estilística y sobrepasa la propia forma de la novela. No olvidemos que El obsceno pájaro de la noche es, sobre todo, la historia de un escritor, o más bien, la historia del escritor que le importa a Donoso, el escritor artista que escribe desde la fisura, como exponen las conjeturas de la memoria de mi tribu. Este escritor es Humberto Peñalosa, quien además integra el discurso primitivo del relato oral, al pasar al ser el Mudito un auténtico fabulador de la irracionalidad y del caos. Pero también es José Donoso, quien narra desde y sobre una poética concreta. Esto responde, por supuesto, a una obsesión propia del autor, pero a la vez a la obsesión de alguien que conoce bien el desarrollo occidental de la novela, alguien que está interesado en crear una literatura propia y que entiende las cruzas que deben darse para la gestación de la gran literatura, del cual El obsceno pájaro es parte. No creo que por nada sea la única novela chilena que fuese incluida en el Western Canon del profesor Bloom. Como me declaró Diamela Altit, esta es una obra chilena de un valor insospechado, un libro que plantea junto a los órdenes desórdenes, detrás de los afectos rencores, en medio de la belleza monstruosidades. Es un libro abierto que acepta todas las contradicciones, una poética encarnada en la cual se esconden las claves del camino que la narrativa chilena aún tiene por transcurrir. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Carlos Guzmán, ¿te gustaría seguir? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por venir, por estar acá. Esto se llama Una novelita burguesa y otra marginal, erotismo y humor en la extraña desaparición de la marquesita de Loria, de José Donoso, y una novelita lumpen de Roberto Bolaño. Y dice así. Al inicio de su artículo del Misterio Transparente, Roberto Bolaño declaraba: me cuesta escribir sobre Donoso, en casi todo estoy en desacuerdo con él. Agregaba entre otras cosas que José Donoso era como un espejo que reflejaba la esencia de Chile y la esencia del oficio de escritor, y que allí podía intuir la miseria final del oficio y de las patrias. Eso lo entristecía, según él. Donoso, por su parte, no llegó a opinar sobre la obra de Bolaño. Es impredecible el criterio que hubiese adoptado. Sin embargo, su hija Pilar, en un acto de desquite póstumo, se rehusó a leerlo, aunque se moría de ganas y entrevía, por su ascensión mediática, que seguramente era muy bueno. Pese a las diferencias innegables entre una obra y otra, quise buscar coincidencias, hilar puntos de encuentro entre dos textos que pueden dialogar de manera natural, sin la necesidad de edificar análisis demasiado forzados. Me refiero a la novela La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria y una novelita lumpen de Roberto Bolaño. Esta última presenta en su título un claro guiño a otra obra de Donoso, 3 novelitas burguesas, y por tanto no quise caer en la ocurrencia obvia de compararlas a partir de un nombre. En cambio, la marquesita, por similitudes dentro de su estructura, fue una opción que calzaba como un zapatillo de cristal en el pie deforme de una prima de un grado incierto.
La Marquesita está ambientada en el Madrid de la primera mitad del siglo XX, y en ella se narran las peripecias sexuales de Blanca, una jovencísima y precoz viuda que recién circunvala el pulido contorno de las altas esferas españolas. Por otro lado, en una novelita lumpen, embarcada en una Roma más moderna, atendemos el relato de Bianca, desde su propia voz, que acusa el abandono tras quedar huérfana junto a su hermano, y sus aventuras y desventuras por sobrevivir en una casa en la cual hasta hace poco eran los niños, y ahora, movidos por los apuros y la curiosidad, están obligados a crecer. Con este pequeño resumen de las novelas ya se evidencia un cruce en el que se instalan las primeras concordancias que posibilitan una lectura. Ambas historias se desarrollan en una capital de Europa, ambas protagonistas están afectadas por el desamparo. Blanca se aleja de su familia, que regresa a su Nicaragua natal, y su esposo muere enfermo a pocos meses de casados. Bianca pierde a sus padres en un accidente automovilístico. Lo que los separa, aparte de la época y los kilómetros de distancia entre ciudad y ciudad, es la posición social. Blanca ha heredado un cuantioso patrimonio con el que puede hacer y deshacer sin mover un dedo, mientras que Bianca debe contentarse con la exigua pensión de su progenitor, reducida a menos de la mitad del monto original. No obstante, Blanca y Bianca, el parecido en el nombre también es notorio, comparten un sentimiento de búsqueda que no esperan las conduzca precisamente a un futuro, sino tan solo que les ayuda a aplacar el dolor de sus pérdidas. Esa búsqueda está impulsada por una iniciación sexual que en el caso de Blanca es llevada a los extremos en prácticas que van desde los tocamientos de la infancia, la masturbación propia y recíproca, el voyerismo y la gerontofilia, la coprolalia, el sexo oral y anal, la violación, el fetichismo, el travestismo, la zoofilia, el troilismo y el amor homosexual en su vertiente lésbica. Y en el de Bianca está restringida a un entorno que pretende reconocer como familiar, pero que a todas luces es extraño e inusual. Esa procurada impasibilidad, ese desdén ante el placer por placer, es lo que me hace prestar atención al tratamiento del humor en estas obras, que ronda un erotismo exacerbado o circunstancial. En palabras de Henry Bergson, desinteresados ahora, presenciad la vida como espectadores indiferentes, muchos dramas se convertirán en comedias. Basta con que oigamos la música en un salón donde se baila para que las parejas nos parezcan ridículas. Bergson estimaba que el mayor enemigo de la risa es la emoción, si bien considera lo cómico como la percepción de la rigidez, anquilosamiento o mecanización de la vida. Lo cómico expresa, por tanto, cierta imperfección individual o colectiva que exige una corrección inmediata, y esta corrección es la risa, que encierra además un deseo de humillar al sujeto cómico con la intención de modificar su conducta. De esta forma reparan ciertos aspectos de lo mecánico, como por ejemplo la imitación gestual o el parecido entre personas. Dos rostros semejantes, ninguno de los cuales particularmente risible, causan risa por su repetición. Donde quiera que hayamos repetición, semejanza completa, sospechamos que algo mecánico funciona detrás de lo viviente. Esto podría extenderse a formas de actuar, a movimientos que en su sincronía provocan tanto desosiego como gracia. Así Blanca, que había enviudado hace poco, se dirige donde el notario Mamerto Sosa, quien es el encargado de sus asuntos financieros. Antes de eso, dando un paseo, se ha encontrado con el pintor Archibaldo, quien solo con mirarla ha encendido el pábilo que empieza a derretirla en excitación. Ha escapado de sus pasiones y llega donde el anciano para que la contenga. Pero como aún está ardiendo, la contención se funde en un abrazo, se bajan los pantalones, se levantan vestidos y copulan para terminar con el viejo muerto, víctima de la tentación de Blanca. En el funeral la marquesita cayó en cuenta que don Mamerto no era ejemplar único ni insustituible. Al contrario, los que parecían una serie de facsímiles del occiso despedían el duelo en fila de mayor a menor y saludaron y se fueron metiendo en los coches del cortejo como una hilera de esos patitos de juguete que los niños arrastran de un cordel y que al mover se inclinan unánime en la cabeza, los hijos de don Mamerto, todos diminutos, todos amarillentos. Por otra parte, un día el hermano de Bianca llega con dos hombres. Uno de ellos era boloñés, el otro era libio o marroquí. Sin embargo, parecían hermanos gemelos, la misma cabeza, la misma nariz, los mismos ojos. Estos personajes no proceden por separado. Pareciera que sus individualidades estuvieran anexadas o funcionaran como un continuo. Y al parecer a Bianca se le dificulta distinguirlo, o le da lo mismo. Hasta en la intimidad. Uno de ellos entró en la habitación y me hizo el amor. Creo que fue el boloñés, dice, con total indolencia, a pesar que repitió el ejercicio noche tras noche hasta que decidió cerrar la puerta con llave para regular sexo y descanso, sin saber con cuál de los dos se acostaba. Otro uso del humor que se advierte en estas obras es el uso del disfraz. Un hombre que se disfraza resulta cómico. Un hombre al que se creyera disfrazado sigue resultando cómico. Por extensión, todo disfraz resulta cómico, no solamente el del hombre, sino también el de la sociedad e incluso el de la naturaleza. En la novela de Donoso, el disfraz está en estrecha relación con lo trágico. Paquito Loria, el marido de Blanca, muere aquejado de difteria tras haber asistido a un baile de máscaras disfrazado de Ícaro. Para que no se le arruinara el traje, la túnica, las alas, no llevó gabán.
con tan mala suerte que al retirarse de la fiesta se desató una fuerte lluvia que lo dejó empapado y entumido. En la mitología griega, Ícaro, hijo de Dédalo, murió cuando cayó en el mar por acercarse demasiado al sol, derritiendo la cera con la que estaban unidas las plumas de las alas que había confeccionado su padre para escapar de Creta. Murió mojado igual que Paquito, víctima de un agua fulminante. Lo cómico de esta situación, que parece tan terrible, es que Paquito sufría de impotencia, de disfunción eréctil, y eso le impedía consumar su matrimonio. Antes del baile, cuando su madre le contaba a sus amigos sobre la tenida de su vástago, éste objetaba: ¿para qué si soy incapaz de volar? En la novelita de Bolaño, el uso del disfraz es más figurado. Si bien podría referirme a Maciste, un ex físico-culturista y protagonista de películas de bajo presupuesto del género peplum, al que Bianca tendrá que prestar servicios sexuales con el afán de encontrar una caja fuerte que pueda ser una caja de sueños, de futuro. El nombre verdadero de esta estrella caída es Giovanni de la Croce, o sea, Juan de la Cruz, como el célebre santo y poeta místico. Maciste, que era ciego, conduce a Bianca por los laberintos de su casa oscura y establece con ella un vínculo que no es amoroso, pero que llena ciertos espacios de silencio, que ilumina ciertos cuartos de penumbra. Hay un poema de San Juan de la Cruz que se llama Noche Oscura y que reza: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Este poema podría leerse como una analogía del lazo entre Maciste y Bianca, un lazo que a ella la saca de su disfuncional hogar y le permite pensar en posibles resoluciones a sus problemas. Maciste entonces tiene doble máscara, la de su juventud convertido en un héroe invencible y musculoso de cine B, y la actual de anacoreta recluido en su gimnasio. El caso de Bianca es más especial y sin duda divertido. Ella se disfraza de delincuente. Tal como suena, toda la historia repite con insistencia que es una delincuente, pero el término delincuente sería una expresión antitética, pues el delito planificado no se llega a concretar. Bergman escribió que hablar de cosas pequeñas como si fueran grandes es de un modo general exagerar. La exageración resulta cómico cuando es prolongada y sobre todo cuando es sistemática. Y es que está lejos de ser una bandida, pero tiene convicción para asegurarlo. De hecho, prefiere ser catalogada como una criminal antes que prostituta. Tenía miedo de ser una puta, no me hubiera gustado ser una puta. A veces apretaba los puños e intentaba imaginar mi futuro: ladrona, asesina, vendedora de drogas, al por menor, contrabandista, estafadora. Y así se sigue definiendo en su pasado cuando narra desde ese futuro en que es madre y una mujer casada, ya que expresar honestamente una idea deshonesta, tomar una situación escabrosa, un oficio bajo o una conducta vil y describirlos en términos de estricta respetabilidad resulta cómico y la minora el peso a una carga moralizante. Quisiera detenerme también en el carácter jocoso de la inversión simétrica de los papeles. En La Marquesita, Blanca, al fallecer Paquito, pasa a ser la dueña de todo lo que a este pertenecía. La marquesa Casilda, madre del difunto, y sus amigos mantenidos, el conde Almanzar y Castillo, están en sus manos, pese a que la miraban como alguien inferior, proveniente de la barbarie, hija de negros, maleza de América. Es por eso que comienzan a comportarse de manera amable, pues sus intereses económicos penden de los vaivenes de la extranjera. Estaba harta, tan harta que si seguían vejándola, se proponía liquidar todos sus bienes y comprar medio Nicaragua para explotarlo a su gusto, dejando a Casilda y Almanza con un palmo de narices. Cosa que finalmente no hace porque se vuelven a invertir los papeles y Almanza y Tere Castillo pasan de ser enemigos a amigos de Blanca, metiéndose en su cama, el conde tan varonil ajustándose un corsé, todo bajo la ley de la marquesita, que ahora dice: sois encantadores y os quiero mucho. No son polos independientes o autónomos o implicados en una sola dirección, sino que mantienen entre sí una relación de implicación recíproca. O sea, sin señor no hay siervo y al revés, sin siervo no hay señor. Hablando del señor, por ejemplo, dice Hegel, es un ser para sí que solo es para sí por medio de otro, que sería el siervo. Esto último lo dice Leónidas Morales. Cuando el boloñés y el libio marroquí se afincan en la casa de los hermanos italianos, se muestran muy serviciales. Los visitantes actúan de una manera anómala, convierten su estadía en un ejercicio de hospitalidad inversa. No son los propietarios quienes los atienden, son ellos quienes en un acto de retribución, de afectado agradecimiento, suplen transitoriamente las carencias materiales y afectivas de estos hermanos. Ocupan la habitación de los padres, se alojan en la casa, no como entes pasivos, en ese sentido no son visitas ni turistas, no son visitas turistas, limpian y preparan la comida. De alguna forma, son los invitados quienes, imponiéndose, se responsabilizan por las tareas domésticas y esbozan planes para salir adelante. Fue de ellos la idea de utilizar a Bianca como cebo para robar a Maciste, hasta que Bianca asume que aquellos hombres ya no tienen más que aportar y los echa de su casa.
Los personajes liberados de las ataduras de las convenciones sociales se rebelan contra toda normativa que intenta aprisionarlos y se entregan con agitación frenética al horror. El clima emocional que acompaña esta liberación neutraliza los efectos y emociones y enfrenta a los personajes a la nada, que es una anticipación sensual de la muerte. Blanca, a pesar de la pena que le ocasiona el temprano fallecimiento de su compañero, se somete a los placeres carnales y se divierte, preparándose para apartarse de todo, pues le deja de importar su impostada condición social y se dispone a seguir los ojos de un perro que se parecen a dos lunas que ella veía en su infancia latinoamericana, para desaparecer en las tinieblas de un parque sin dejar rastro. Bianca, por su parte, después de jugar a ser monrera, mientras sufría una suerte de evolución y aprendizaje en los brazos de Maciste, se encaraba a la aflicción y a la desesperanza. Bolaño está preocupado de construir un espacio en el que el erotismo, el juego, lo dionisíaco y la épica se oponen al mal. Entonces trata el erotismo como una fuerza en la que se concentra la vida, la creación y la transgresión, oponiéndose en suma a la destrucción que implica el mal en su universo literario. El juego, aunque no cause risa, siempre sugiere una sonrisa, y eso es un arma contra la ruina. Decía Bergson que lo propio de una combinación mecánica es ser reversible, que es cómico cuando los pasos de un personaje, por un fatal engranaje de causas y efectos, llegan a colocarlo pura y simplemente en el mismo lugar. Recorrer tanto camino para volver sin saberlo al punto de partida es realizar un gran esfuerzo para conseguir un resultado nulo. En estas obras eso es lo que sucede. La marquesita transita por las avenidas, calzadas y catacumbas de la lujuria para terminar persiguiendo dos lunas de una niñez tropical. Una luna muy baja allá en el cielo junto al horizonte, otra luna reflejada en el caluroso mar del nocturno caribeño, dos lunas que eran una sola, materializadas en una mirada gris limón de un can bestial que la devuelve a su continente. Bianca, en estado de orfandad, lucha por otear un porvenir, pero por más que estira el cuello, por más que ofrenda su cuerpo, regresa a habitar el mismo sitio de un principio, en un sofá, sola con su hermano viendo la televisión. La historia de la marquesita de Loria se transfigura en leyenda popular, mito urbano que se transmite de oreja a oreja en susurros. La historia de Bianca parece un testimonio que podría narrarse alrededor de una mesa en un almuerzo y en una mesa de interrogación en un cuartel de policía, lo que fortalece la noción de una historia como anécdota, que es en definición un relato breve, un suceso curioso o divertido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora, Héctor, por favor, adelante. Sí. Quiero partir agradeciendo a la organización. Está bueno que nos juntemos de cuando en cuando a escucharnos y a discutir entre nosotros en estos ejercicios que normalmente son tan solitarios y llenos como de fantasmas y de inseguridades. Entonces, agradezco a la organización, que está súper buena, y bueno, les vengo a presentar algo que es un trabajo en progreso. Esto es parte como de una idea más general de querer pensar una serie de novelas chilenas en relación a la ciudad, al espacio. Esto en realidad no lo estoy organizando solo, tengo un grupo de amigos, algunos de ellos están acá. Somos los espaciales, entonces estamos pensando el espacio en distintos lugares. Entonces esto se llama La ciudad y la materia en José Donoso. Y voy a partir haciendo una negación. Me parece que esta no es una novela, El obsceno pájaro de la noche, no es una novela que se sostenga en la narración de historias personales progresivas, no es una novela cuyo progreso de los personajes es lo que nos lleva a entenderla, sino que en realidad, frente a esa carencia, lo que tenemos es, o en realidad tenemos esa pregunta: ¿qué es lo que nos da unidad a este texto? Creo que esa respuesta no es una, son varias. Y algo lo que le adelantaba, y mi propuesta es la siguiente, que lo que podría darle unidad a este texto es pensar el espacio como una tensión entre lo privado y lo público, lo familiar y lo nacional, pensar la ciudad como una unidad y una forma de organización espacial que crece y cambia en procesos modernizadores urbanos propios de la modernización, también como desde el progreso, que es una modernidad violenta, que no respeta o que es violenta en relación a la ciudad preexistente, ¿cierto? A la comunidad preexistente. También desde la materia que es moldeable para construir estas realidades posibles o estas ilusiones,
Y por último, también desde el cuerpo, que al igual que la materia es un terreno moldeable, y ya Pablo adelantaba algo, referirse a las intervenciones que tienen los distintos cuerpos. Entonces, comienzo hablando del espacio, que como les decía es esta tensión entre lo privado y lo público, lo familiar y lo nacional. Para entender la idea de ciudad, como de nuevo otra negación, la ciudad no es una entidad de materia sin vida. Michel de Certeau, en las prácticas del espacio, que están contenidas en la invención de lo cotidiano, señala que a diferencia del concepto de lugar, el concepto de espacio cobra sentido cuando se habita o cuando se recorre en el deambular de ese espacio. De la misma forma en que la escritura es la que le da sentido. Los relatos efectúan, puesto que hay un trabajo incesante, la forma en que estos transforman los lugares o espacios, transforman los lugares en espacios, los espacios en lugares. Entonces, las maneras, y aquí hay como una reflexión que también quiero hacer, la manera en la que se conforman las naciones en Latinoamérica, no tienen que ver con la distinción entre las lenguas, que es como se da para Anderson la construcción de la nacionalidad en Europa, como en la medida en que al otro lado de la frontera se habla una lengua distinta, somos distintos. Una de las paradojas de Latinoamérica es que somos distintos a pesar de que hablamos la misma lengua. Un lingüista estaría aterrado de que haya dicho eso, pero... lo que señala Anderson es, entre las narraciones de una persona y de una nación hay una básica diferencia de empleo. En una historia secular, la persona hay un principio y un fin, brota de los genes parentales y las circunstancias sociales, apareciendo de un breve escenario histórico para desempeñar ahí un papel, hasta su muerte. Después, nada queda sino la penumbra de la fama o la influencia perdurable. En cambio, las naciones no tienen nacimientos claramente identificables, y su muerte, si ocurren, nunca son naturales. Entonces, por esta razón, creo o quiero decir que no son importantes o no son de primer orden las genealogías dentro de la novela. Lo importante sería este gran relato nacional que uno podría construir con todo lo que no está claro. Entonces, qué sé yo, y voy a ir pensando en algunas escenas, y no voy a ir en realidad en el orden de la novela. Cuando Humberto le reclama a Jerónimo que le roba su herida, y habla que eso se produce o aparece, o se instala cuando aparece en una crónica, dice: la crónica no registra mi grito porque mi voz no se oye. Mis palabras no entraron en la historia, pero alguien me señaló. 1000 ojos vieron a don Jerónimo sobre el tejado. Sonó el disparo, 1000 testigos me vieron cogerme con el dolor de la bala que me regresó en el brazo justo aquí. Qué sé yo. Es la crónica la que instala esa verdad que va a ser como esta diferencia entre oralidad y escritura, es la escritura la que fija la historia que vamos a recordar. Cuando Boy nace, por otro lado, bueno, Jerónimo manda a cerrar todo, manda a sacar las casas de la Rinconada, todos los muebles, tapices, libros, cuadros que aludieran a un mundo que está afuera, que nada haga creer a su hijo la ignorancia de algo que jamás va a conocer. También hizo tapiar todas las puertas y ventanas que se comunicaran con el exterior, salvo una puerta de la que él guardó, por supuesto, la llave. Hay una intención en ese intento de aislar a un personaje, de desafiar la conciencia del progreso humano o del contacto que podría ser natural. Pero valía la pena, comenzaron a preguntar los monstruos, sacrificarse para fantasear la eliminación de un mundo cuya existencia, por desgracia, ya los había hecho víctimas. Ellos, por supuesto, no nacieron en este espacio aislado, en el que sí Boy se desenvolvería al comienzo de su vida. Humberto, este personaje que está con todos los monstruos, al ser el único normal en la Rinconada, es en realidad el monstruo en esta realidad distinta, donde se produce la inversión de las identidades, por supuesto. Además, él es el encargado de escribir la historia. Entonces, podríamos decir que ese gesto de escribir la historia es el gesto de lo nacional, de construir el relato para esta que será una especie de experimento de nación. Humberto no es un monstruo, es un ser normal, común y corriente, feíto y harto insignificante el pobre, pero comprenderás que su posición entre nosotros será bastante ambigua.
Entre ustedes es importante por lo menos por dos razones. Una, porque es el único ser normal en el mundo de monstruos, adquiere en él la categoría de fenómeno al ser anormal, transformándolo a ustedes en normales. Para Boyle, él encarnará la experiencia de lo monstruoso. Y luego, como les decía, que él es quien va a escribir la historia. El gesto antes descrito es un gesto fundacional y, qué sé yo, con los años se fueron acumulando colonias de gigantes y jorobados, fenómenos de cabeza hipertróficas y pies y manos palmados, círculos y círculos concéntricos alrededor del primer círculo, un círculo prisionero de los sucesivos, él, Humberto, en el centro de todas esas risas y todos los monstruos de todos esos círculos, en el centro porque él, no Boy, era el prisionero. Él, no a Boy, lo habían querido encerrar. Todos riéndose de él, el prisionero ahogado de una cárcel de risa. Otra forma de espacio es entender el espacio privado y algo que se ha estado diciendo en las mesas, al menos en las que he podido asistir, es que se repite la idea de la casa en José Donoso. Entonces, acá también, obviamente, hay una casa. ¿Para qué iba a conservar la casa? Era como si la casa encarnara su esperanza. Ya no servía para nada, pero jamás ha servido para nada. Eso no lo has comprendido nunca, es lo más temible y lo más importante de esta casa, por eso estamos todos encerrados adentro y por eso voy tapiando habitaciones y ventanas. También está el espacio de lo íntimo y un espacio mucho más afectivo. Al comienzo de la novela, Eliana lee las novelas de Corín Tellado a Iris Mateluna, que además las novelas de Corín Tellado tienen como este proyecto político, no sé si han leído como a Beatriz Sarlo, El Imperio de los Sentimientos, que está este análisis súper interesante sobre la novela tipo folletín, que incorpora un nuevo público lector, y que además genera el establecimiento de un tipo de relaciones sociales, que son las relaciones familiares, donde el afecto cobra un sentido central para las lógicas en las que nos relacionamos, y eso, por cierto, es la reproducción de las lógicas de la nación. Es él, se quiere casar conmigo porque le gusta cómo le hago nanay. Me va a llevar a ver películas donde las artistas se mueven solas y hablan sin que la pesada de la Eliana me tenga que estar leyendo nada. El gigante me va a llevar a uno de esos edificios altos que se ven allá en el centro para que yo baile en un concurso y me den el premio. Pinturas para la cara dicen que le dan a las chiquillas que bailan mejor y después las sacan retratadas en todas las novelas. Y la tonta de la Eliana, y la señora Rita, y el mudito, y la madre Benita, y las chiquillas, y todas las viejas me van a ver retratadas en las novelas cuando yo salga. Dicho eso, lo siguiente que quiero señalar es pensar también la ciudad como esta unidad y forma de organización espacial. La novela de Donoso, al decidir separarse del espacio que lo rodea, en esta escena donde, lo que les mencionaba, cuando nace Boy y lo encierran, crea un mundo de monstruosidad a la medida de los personajes, a la medida de la monstruosidad. Una ciudad, en cambio, de siglo XX, en especial de comienzo del siglo XX, que es una ciudad que se está construyendo en un modelo europeo, es una ciudad que quiere ser linda, que quiere ser estéticamente linda, porque eso es el progreso. No sé si han visto como esas imágenes de el parque forestal al comienzo del siglo XX, que en realidad parecen mucho más las imágenes de jardines de Versalles con una laguna artificial, la decoración. Nos refiere mucho más a una forma de lo estético como algo que refiere al progreso. Pero cuando este espacio ha sido construido, lo que mencionaba al comienzo, que los espacios, a diferencia de los lugares, se construyen por el deambular, la construcción y el relato, aparece el miedo a que esto sea invadido, se acabe o mute. En cuanto a los monstruos inferiores, supieron la noticia de la desaparición de Boy y comenzaron a desbandarse porque decían que alguien había divisado a un ser normal cerca de los galpones, que los seres normales, al saber que Boy había huido, comenzaron a avanzar. La solución posible en estos casos es encerrarse, salir de este espacio en comunicación. La novela termina en el río, como esta imagen donde algo se da vuelta en el río, y es precisamente ahí donde me quería detener, porque el río es el espacio de lo residual, y es el espacio de la manifestación del progreso. Hay una investigación de Simón Castillo sobre el río Mapocho, y él señala que para el centenario los dos gestos de modernidad
en Chile más grandes son el Santa Lucía y encauzar el río Mapocho, por varias cosas. El río Mapocho es como combatir contra la naturaleza, ¿cierto? El espacio de la fuerza de la naturaleza, y además es como quitarle espacio y poner ahí señales de alta cultura. La Fuente Alemana, el Museo de Bellas Artes, y como les decía, la estética de esa primera etapa, al menos, apunta a un modelo de progreso occidental. Por tanto, esto me lleva a la tercera etapa del progreso. Ayer tuve una discusión con uno de los espaciales, con Diego, que expuso en una de las mesas, y Diego señalaba, a propósito del lugar sin límite, la evidencia del rol masculino en la reforma agraria. Y entonces esa tensión que estaría desafiada por la tensión entre Pancho Vega y la Manuela, sería la tensión de este rol de quien encarnaría o debería llevar a cabo la modernidad, que sería el hombre, y los roles de producción o reproducción. Espero haberlo entendido bien. Esta tensión con la modernidad y la reforma agraria, en esta novela que está situada en Santiago, al otro lado del río, en La Chimba, se da de manera distinta porque es una ciudad con proceso, o las tensiones acá no son que llegue la electricidad, sino la medida en que esto se transforma. También existe como esta necesidad de reproducir esta sociedad que hemos pensado como una sociedad que, o pensar en los linajes aristocráticos, la necesidad de tener un hijo, la necesidad de que alguien con mi apellido viva más allá de mi propia vida. Pero eso es un espacio de resistencia de Boy, que en realidad lo que después quiere es que le extirpen de la cabeza la memoria de su padre, aunque eso signifique perder una porción grande del cerebro y con eso perder capacidades motrices, por supuesto intelectuales. Entonces, qué sé yo, con la muerte de Jerónimo, varias cosas que se dicen, mucho opinario que esto no debería haber sido así, ya que el papel de Jerónimo fue más bien político, más que histórico, y que su nombre solo perduraría en los textos especializados. De nuevo, el texto como una forma de permanecer o trascender a través de la construcción de lo que llamamos nación. Aparece también la idea del mausoleo, aparece al final y al comienzo, cuando muere el primer funeral, al comienzo de Brígida, tiene como esta idea de que el mausoleo en realidad es una historia familiar donde algunos de esos nombres se van borrando con el tiempo. Es lo que pasa también con la historia familiar, es lo que pasa con esta novela, donde los nombres se confunden, hay varias escenas que se repiten una vez, qué sé yo, este primer encuentro con este hijo monstruoso aparece al menos 3 veces. El hijo es de Iris o de Inés, hay como varias cosas que empiezan a referir que o yo las entendí muy mal o hay un intento porque sea así. Bueno, leí de algunos textos críticos que mencionaban que había una intención. Hay uno de Adriana Valdés que habla del narrador sin límites, precisamente porque ve estrategias discursivas que buscan hacer esa confusión. Entonces, en esta intención de construir un futuro, de generar una tensión con la modernidad, y esta necesidad de reproducción, aparecen algunos elementos urbanos, qué sé yo, la aparición del ruido. Es una tontería que Inés, esto de la beata, en fin, que tengo que meterme yo, pero don Jerónimo le está diciendo a mi tía Raquel otra cosa que no alcanzo a escuchar. El ruido de los autos que pasan, el temor de que me vean asomado de la casa de un hombre rico, me pueden llevar preso. Y por eso cuando pasa alguien me escondo, no alcanzo a oír toda la conversación que necesito oír para comprender. No oigo porque corre el viento que me despoja la facultad de oír. Ustedes dos hablando detrás del vidrio en una biblioteca iluminada, el fuego de la chimenea, amistad de años, más que de medio siglo. La materia en este texto aparece en varias formas, aparece la máscara, qué sé yo, esta cabeza que se pone, que se presta y con la cual además se obtienen favores sexuales. Está el reflejo en el agua, que no sé, Humberto no pudo resistir el impulso de mirar su imagen frente al agua, aunque feo, mezquino, ni monstruo, ni bello, insignificante, por supuesto, que todo es cuestión de proporciones, de armonía, y yo le estoy creando a Boy un mundo que armonice con él. Pero yo no armonizo, no soy un monstruo, pero en ese instante daría toda mi vida por serlo. Feo, feo, repetía Boy. Entonces, el reflejo, que obviamente nos refiere a la idea de Narciso, en realidad cobra varios sentidos. Bachelard tiene un texto sobre el agua y el psicoanálisis, y en este texto
señala que cuando no miro en el reflejo, porque es una mirada al agua y no una mirada al espejo, lo que miro no es una mirada perfecta, como sería un espejo, sino que es una mirada distorsionada y es una mirada a la ciudad. Yo me miro en el agua y aparece la ciudad alrededor mío. Entonces, por último, los desplazamientos del cuerpo que aparecen y que son todas estas marcas, el cuerpo que se transforma, que se cose, las partes de los cuerpos, esta idea de parecerse a Inés, termina en como lo que para mí es... ¿Me estoy saltando algunas partes? Es una reflexión final de Peta tratando de parecerse a Inés y él diciéndole, bueno, verás qué doloroso el sentir el hambre de la satisfacción sexual que te negaré hasta el fin, el desgarro que es la imposibilidad de olvidar esta noche que pasamos juntos en tu cama enrinconada. Entonces, para mí es también un espacio de tensión, la materia, el cuerpo como un lugar de origen de la procreación de las líneas familiares, que aunque discursivas necesitan del sustento de un cuerpo, aunque sea el cuerpo de otro, un cuerpo distinto, modificado o monstruoso. La ciudad opera con las mismas lógicas, cobrando sentido sobre un lugar, conformando el germen mismo de la nación, que es finalmente la narrativa sobre la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo preparé algunas preguntas, pero sin embargo me gustaría abrir la mesa al público primero. ¿Alguien quisiera acotar algo o hacer alguna pregunta? Para Paulo, que me llama la atención, o sea, bueno, si entendí bien, tú estabas hablando de cómo Donoso se apropia de lo gótico, ¿no es cierto?, para dar cuenta de una determinada visión de mundo. Pero me llama la atención cómo, en qué medida eso obedece, como si concebimos al escritor, a Donoso, como un transculturador. Y en esta apropiación, ¿qué diferencias se pueden observar con las versiones europeas de lo gótico? No sé si podría hablar un poco sobre eso. Se diferencian particularmente en Donoso, hay que entenderlo en el momento que está escribiendo. Entonces, el relato modernizante de Donoso, esto de la polifonía, de la inclusión no de los relatos nacionales, porque eso sí está en el género gótico, se puede ver en novelas como Drácula, en varias más, pero en Donoso la forma, yo diría que es lo que cambia, la manera en cómo el género gótico se toma del romance medieval, de que este género un poco fantasioso, de lo sobrenatural, que se toma como una simple farsa, de muy bajo nivel en sentido crítico en el siglo XIX, se retoma y se le da una relectura que lo moderniza en ese tiempo. Pero lo que hace Donoso es doble, porque se toma una estética que es a la vez estilística en cuanto a términos de escritura, y lo fusiona con una especie de con las lecturas. Mire, en la etapa compositiva del Océano Pájaro de la Noche, él va nombrando muchas veces las lecturas que está haciendo en ese momento. Entonces eso también ayuda a ver cómo él cambia esta apropiación de lo gótico. Menciona Sábato, por ejemplo, Artemio Cruz, que yo lo mencioné, que son ciertas apropiaciones de las narraciones modernistas. Todo este tema de la corriente de la conciencia, todas estas formas de representar la conciencia en el individuo, es lo que Donoso le aporta al género gótico en general, pero que lo hace también muy distintivo. Además que lo que es muy chileno también, en el sentido de los mitos que Donoso elige apropiarse. Él no se apropia del vampirismo. Hay vampirismo, pero no se apropia de la figura del vampiro o qué sé yo, de otras figuras como, no sé, el doble o otras figuras del género gótico que son más canónicos, sino que él toma el imbunche, toma el chonchón, toma otros perros y los resignifica. Y no los y aquí hay otra cosa diferente, no los pone en el relato de manera, no los traslada, sino que los resignifica.
El imbunche, no hay un imbunche en la novela. El imbunche es un motivo, el imbunche es la casa, es el mudito, es Humberto Peñalosa, pero no está la figura en sí del imbunche. La conceja Maulina, que se introduce sobre esos párrafos que empiezan con dicen, las viejas dicen, qué sé yo, que se va formando a través del relato oral, se va disgregando. Entonces, de cierta manera, es como que Donoso disolviera todos estos elementos góticos que toma y lo hace a través de esta prosa ya moderna, muy heredera de Virginia Woolf o de otras lecturas como Faulkner que hace Donoso. Y por supuesto el imaginario, como la casa en ruinas, los espacios de enunciación. En eso Donoso es bien tradicional, digamos. No hace mucho el cambio entre lo que se puede ver en literaturas como de Shirley Jackson o Flannery O'Connor o qué sé yo. Ahí el Donoso es bastante más tradicional. Pero en la apropiación del mito, por ejemplo, como forma también narrativa, ahí sí Donoso hace algo que lo hace diferente y que por eso yo lo pongo, esta apropiación del gótico no solamente importante dentro de la poética donosiana, sino que también es un evento importante en la narrativa chilena porque es algo que nadie más ha hecho. O sea, por lo menos no hasta Donoso, no hasta el Obsceno Pájaro de la Noche, de la manera en que lo hace Donoso en el Obsceno Pájaro de la Noche. ¿Sí? ¿Contesta la pregunta? Sí. Lamentablemente por tiempo vamos a tener que dar por finalizada la mesa, así que muchas gracias a todos por asistir a esta mesa, muchas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias a los presentadores, fueron excelentes ponencias. Que estén todos muy bien, hasta luego. Ya, y ahora, para finalizar nuestro encuentro de las jornadas donosianas, los dejamos cordialmente invitados a una entrevista de Delfina Guzmán, guiada por Rafael Gumucio, que será ahora en breve. Eso, espero que se queden. Ya.